Llegué a mi boda creyendo que lo más difícil del día sería no llorar cuando sonara la música. Jamás imaginé que lo más difícil sería entender por qué la persona que estaba a punto de casarse conmigo decidió destruirme frente a todos. Siempre pensé que conocía a Daniel. O al menos, eso creía mientras caminaba hacia el altar, sintiendo el peso del vestido, el murmullo emocionado de nuestras familias, las miradas cómplices de amigos que nos habían visto crecer juntos. Recuerdo pensar que todo se sentía extrañamente perfecto, casi demasiado. Hubo un momento, apenas un segundo, en el que lo vi mirarme con una expresión que no supe descifrar. No era emoción. No era nervios. Era algo más frío, como si estuviera esperando algo. Lo ignoré. Porque cuando amas a alguien, tu mente siempre busca explicaciones que no duelan. La ceremonia transcurrió entre risas y lágrimas. Mis padres estaban radiantes. Su madre me abrazó con fuerza, susurrándome que por fin éramos familia. Y yo sentía que estaba empezando la vida que siempre imaginé. Pero durante la recepción, cuando todos estaban sentados y el ruido de las copas chocando llenaba el salón, Daniel tomó el micrófono. Dijo que tenía una sorpresa. Un video romántico, para recordar nuestra historia. Recuerdo que sonreí. Incluso bromeé con mi dama de honor sobre lo cursi que iba a ser. Las luces se atenuaron. La pantalla se iluminó. Y durante unos segundos, aparecieron fotos nuestras. Viajes. Abrazos. Momentos felices. La gente suspiraba. Yo sentía ese calor en el pecho, esa certeza tranquila de estar en el lugar correcto. Entonces, la música cambió. Un silencio incómodo recorrió el salón. La pantalla mostró capturas de mensajes. Mi nombre. Mi foto. Conversaciones, supuestamente mías, con otro hombre. Mensajes íntimos. Coqueteos. Promesas de encuentros. Alguien dejó caer un tenedor. Escuché un murmullo que crecía como una ola. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas podía respirar. Pensé, esto no puede estar pasando. Daniel seguía de pie, mirando la pantalla. No me miraba a mí. Miraba al público. Como si estuviera esperando un veredicto. Intenté hablar. Las palabras no salían. Sentí las miradas clavándose en mi espalda. Alguien susurró qué vergüenza. Mi tía comenzó a llorar. El padre de Daniel se levantó, furioso. Yo, solo repetía en mi cabeza, no soy yo, no soy yo. Cuando finalmente logré decirlo en voz alta, sonó débil, casi ridículo frente a las imágenes. Daniel tomó el micrófono otra vez. Dijo que había descubierto la verdad semanas antes, que no quería cancelar la boda sin pruebas, que necesitaba que todos vieran quién era yo realmente. Sentí algo romperse dentro de mí. No era solo humillación. Era incredulidad. Porque una parte de mí todavía buscaba entender, cómo podía creer algo así de mí. En ese momento pensé que lo peor ya había pasado. Pero no sabía que apenas empezaba. Una voz interrumpió desde el fondo. Eso no es cierto. Todos se giraron. Era Javier, el hermano menor de Daniel. Caminó hacia el frente con el rostro pálido, pero decidido. Dijo que no podía quedarse callado. Que lo que estaba pasando era una mentira. El salón quedó en silencio absoluto. Javier explicó que las conversaciones eran reales, pero no mías. Que Daniel había creado un perfil falso meses atrás. Que lo había visto escribir esos mensajes. Que había estado engañándome, y preparando todo para hacerme quedar como la infiel. Recuerdo sentir un vértigo extraño, como si el suelo se moviera. Daniel intentó interrumpirlo. Le gritó que se callara. Pero Javier siguió hablando, mostrando en su teléfono registros, fechas, pruebas. Dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Quería terminar contigo sin parecer el malo.
El murmullo se convirtió en caos. Su madre empezó a llorar. Mi padre se levantó furioso. Alguien apagó la pantalla, pero el daño ya estaba hecho. Miré a Daniel, esperando que negara todo, que dijera que era un malentendido. Pero no lo hizo. Solo evitó mi mirada. Y en ese instante, supe que era verdad. Más tarde, alguien me dijo que parecía tranquila. Pero por dentro, sentía un vacío frío. Como si toda mi vida hubiera sido un escenario, y recién me diera cuenta. Mientras los invitados discutían, alguien canceló la música. La boda, simplemente dejó de existir. Recuerdo salir al jardín para respirar. El aire olía a flores, y a algo más, como a final. Pensé en cada conversación, cada recuerdo, preguntándome qué había sido real. Entonces comenzaron a llegar los comentarios, mensajes, opiniones. Algunos invitados hablaban entre sí como si yo no estuviera allí. ¿Cómo no se dio cuenta? Algo así no pasa de la nada. Seguro había señales. Y en redes, la historia empezó a circular. Leí comentarios que me hicieron cuestionarlo todo. Suena a que ambos tenían secretos, nadie es completamente inocente. Si él llegó a ese extremo, algo debió pasar antes. El hermano solo quiere drama, quién sabe cuál es la verdad. Humillar en público nunca es justificable, pero me pregunto qué no nos están contando. Cada frase se clavaba como una aguja. Porque incluso cuando sabes la verdad o la duda ajena pesa. Días después, surgieron más detalles. Javier me contó que Daniel llevaba meses distante, que hablaba con alguien, que se quejaba de sentirse atrapado. Pero en lugar de terminar la relación, eligió construir una narrativa. Preparó capturas. Editó el video. Ensayó su discurso. A veces me pregunto cuánto tiempo tomó planear mi humillación. Y lo más inquietante, es recordar momentos en los que parecía cariñoso, mientras ya estaba preparando todo. Eso fue lo que más dolió. No la traición. La actuación. Hubo confrontaciones familiares. Su padre le exigió explicaciones. Mi madre no volvió a dirigirle la palabra. Amigos en común tomaron bandos. Algunos desaparecieron, como si el escándalo fuera contagioso. Daniel envió un mensaje días después. Decía que todo se había salido de control. Que nunca quiso lastimarme tanto. Que solo quería una salida. Leí esas palabras varias veces, intentando sentir algo. Pero lo único que sentí fue una claridad extraña. No respondí. Lo que nadie te dice, es que después del drama viene el silencio. Y en ese silencio, empiezas a reconstruirte. Hubo noches en las que me pregunté si ignoré señales. Si confié demasiado. Si el amor puede nublarte hasta ese punto. También hubo momentos de rabia. Y otros, de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Pero poco a poco, algo cambió. Empecé a entender que la humillación pública no define quién eres. Define a quien decide provocarla. Meses después, alguien me preguntó si sentía odio. Pensé la respuesta con cuidado. Porque sería fácil decir que sí. Pero la verdad es más compleja. Lo que siento, es una especie de distancia. Como si esa historia perteneciera a otra versión de mí. A veces todavía recuerdo el momento en que se apagaron las luces, y el video empezó. Y me doy cuenta de algo inquietante. Ese instante me mostró quién era realmente la persona con la que iba a casarme, y quién era yo cuando todo se derrumbó. Si algo aprendí, es que las personas pueden construir narrativas muy convincentes para justificar sus decisiones. Y que la verdad, a veces necesita valentía ajena para salir a la luz. Todavía me pregunto qué habría pasado si Javier no hubiera hablado. ¿Cuántas personas habrían creído la historia? ¿Cuánto tiempo habría tardado en limpiar mi nombre? No sé si existe un cierre perfecto.
pero sí sé que hay momentos que te obligan a mirarte de frente y decidir qué haces con lo que queda. A veces pienso en esa pregunta que nunca deja de rondarme. ¿Es peor la traición o la intención de destruir a alguien para evitar parecer culpable? Quizá cada quien tenga su respuesta. Yo solo sé que ese día perdí una boda. Pero también recuperé algo mucho más importante. La certeza de que, incluso cuando alguien intenta definirte con una mentira, la verdad encuentra la manera de abrirse paso. Y cuando lo hace, te deja frente a una elección silenciosa. Creer lo que dijeron de ti. O recordar quién has sido siempre, incluso cuando nadie más lo ve. Mi suegra decía que todo era, por nuestro bien, pero empezó a controlar demasiado. Nunca pensé que el día en que debía sentirme más segura, sería el día en que entendí lo lejos que puede llegar alguien para demostrar que cree tener razón. La mañana de mi boda empezó con esa mezcla rara de nervios y calma, como si todo lo que habíamos construido durante años finalmente se acomodara en su lugar. Recuerdo el olor del café en la cocina del salón, las risas de mis amigas, el sonido lejano de sillas arrastrándose mientras montaban las mesas. Y también recuerdo esa sensación incómoda en el pecho. Porque, aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que la madre de Daniel no estaba feliz. Nunca lo estuvo. Desde el principio había algo en su mirada, una especie de evaluación constante, como si yo fuera un proyecto defectuoso que su hijo insistía en mantener. Daniel merece a alguien más preparada, solía decir. Otras veces era más sutil. Espero que estés lista para lo que implica ser parte de nuestra familia. Siempre sonriendo. Siempre midiendo. Siempre dejando caer pequeñas dudas, como semillas. Aún así, esa mañana decidí ignorarlo. Me repetía que ya no importaba, que lo único real era Daniel esperándome al final del pasillo, que el resto era ruido. La ceremonia fue perfecta. El sol suave, el murmullo de los invitados, las manos de Daniel temblando cuando tomó las mías. Cuando dijo, sí, lo dijo como si fuera la decisión más fácil de su vida. Y por un momento, todo se sintió simple. Hasta que llegó la hora del banquete. Al principio fue solo un pequeño retraso. 15 minutos. Luego 30. La coordinadora caminaba más rápido de lo normal, hablando por teléfono, mirando alrededor con una sonrisa tensa. Yo intentaba no pensar demasiado. Seguro es tráfico, me dije. Pero entonces vi algo que no cuadraba. Las mesas estaban listas, las flores perfectas, los platos alineados. Pero no había comida. Ni un solo camarero. Ni bandejas. Ni olor a cocina. Nada. La coordinadora se acercó con esa expresión que uno reconoce antes de que digan nada. Esa mezcla de disculpa y alarma. Hay un problema con el catering, dijo en voz baja. Sentí como si el aire se volviera pesado. ¿Qué problema? Ella dudó. Nos informan que el servicio fue cancelado esta mañana. Recuerdo quedarme en silencio, intentando procesar las palabras como si fueran en otro idioma. Eso no es posible, dije. Está pagado. Daniel llegó en ese momento. ¿Qué pasa? Lo miré, y por primera vez ese día, sentí miedo. La coordinadora repitió la frase. Cancelado. Esta mañana. Lo que siguió fue una especie de niebla. Llamadas frenéticas. Invitados murmurando. Mi padre caminando de un lado a otro, tratando de mantener la compostura. Alguien sugirió pedir pizzas. Otro habló de salir a comprar comida al supermercado. Yo solo pensaba una cosa. ¿Cómo pudo pasar esto? La coordinadora volvió con el teléfono en la mano. El proveedor dice que recibió una llamada de cancelación de la novia. Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué? Dicen que confirmaron datos, que parecía legítimo. Daniel frunció el ceño. Ella no llamó, dijo con firmeza. La coordinadora asintió lentamente. Lo sé, pero eso es lo que dicen. En ese momento,
apareció ella. La madre de Daniel. Caminando con calma, observando el caos como si fuera un espectáculo interesante. ¿Qué ocurre?, preguntó, con un tono casi curioso. Algo en su voz me erizó la piel. Daniel explicó rápidamente. Ella escuchó, y luego suspiró. ¡Qué desastre! Justo lo que temía. Lo dijo tan suave, que casi pasó desapercibido. Pero yo lo escuché. Lo que temía. No sé por qué, pero en ese instante, una idea cruzó mi mente. Una idea absurda. La descarté de inmediato. Hasta que la coordinadora dijo algo más. El proveedor mencionó que quien llamó, conocía detalles personales, incluso la fecha en que hicieron el primer pago. Vi a Daniel mirar a su madre. Ella sostuvo su mirada, apenas un segundo, antes de desviar los ojos. Y entonces lo supe. No sabía cómo, pero lo supe. Daniel la llevó a un lado. No escuché todo, solo fragmentos. ¿Qué hiciste? No exageres. Respóndeme. El silencio entre ellos era denso. Finalmente, ella habló más alto. Solo quería demostrarte algo. Sentí que el mundo se inclinaba. Daniel se quedó inmóvil. ¿Demostrar qué? Ella suspiró, como si estuviera cansada de explicar algo obvio. Que una persona adecuada habría previsto esto, que alguien realmente capaz no permitiría que un simple contratiempo arruinara todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cancelaste el catering?, preguntó Daniel, incrédulo. Ella lo miró directamente. Necesitabas ver la realidad antes de cometer un error. El ruido alrededor pareció desaparecer. Daniel respiró hondo, como si intentara entender algo incomprensible. Arruinaste nuestra boda. Ella negó suavemente. Si tu relación es sólida, sobrevivirá. Si no, mejor saberlo ahora. Recuerdo sentir una mezcla de rabia y vergüenza, como si estuviera siendo examinada frente a todos. Algunos familiares empezaban a darse cuenta. Susurros. Miradas. La tensión creciendo. Daniel volvió hacia mí. Sus ojos estaban distintos. Más claros, más firmes. Tomó mi mano. Vamos a hacer algo. Lo miré, sin saber qué esperar. Vamos a seguir. ¿Sin comida? Sonrió levemente. Con quien quiera quedarse. Daniel levantó la voz frente a todos. Hubo un problema, pero no vamos a dejar que esto defina el día. Se hizo un silencio expectante. Quien quiera acompañarnos, puede quedarse para una celebración sencilla. Quien no, lo entenderemos. Luego añadió, mirando directamente a su madre. Porque lo importante, no es lo que falta. Algunos invitados comenzaron a aplaudir. Otros se miraban entre sí, dudando. Pero poco a poco, la mayoría decidió quedarse. Alguien trajo bocadillos improvisados. Un tío apareció con una hielera llena de bebidas. Mis amigas reorganizaron las mesas. La atmósfera cambió, de caos a complicidad. Y en medio de todo, sentí algo inesperado. Paz. La madre de Daniel se quedó al margen, observando. Su expresión era difícil de leer. Quizá esperaba que todo se desmoronara. Pero no lo hizo. Esa noche bailamos, reímos, compartimos historias. No fue la recepción que imaginé. Fue algo más real. Semanas después, decidí contar lo ocurrido en un foro online. No buscaba aprobación, solo necesitaba procesarlo. Las respuestas llegaron rápido. Comentario destacado: esto no fue una prueba, fue manipulación. Nadie sabotea por amor. Otro decía: tu esposo hizo lo correcto, pero yo cortaría contacto inmediatamente. Y uno que me hizo pensar: ¿estás segura de que no habrá más pruebas en el futuro? La situación con la familia se volvió tensa. La madre de Daniel intentó minimizarlo. Solo fue un experimento social, dijo en una reunión. Daniel la miró, con una calma que nunca le había visto. No vuelvas a llamarlo así.
El ambiente se congeló. Fue una traición. Poco después, tomó una decisión que no esperaba que fuera tan definitiva. Cortar contacto. No fue dramático. No hubo gritos. Solo una conversación breve, y un límite claro. Hasta que reconozcas lo que hiciste, no habrá relación. Ella pensó que era temporal. No lo era. Meses más tarde, recibimos mensajes de familiares. Algunos apoyando. Otros presionando para reconciliarnos. Un primo escribió: "Tu mamá está devastada, dice que solo quería protegerte". Daniel respondió con una frase sencilla: "Proteger no es destruir". Con el tiempo, su ausencia se volvió parte de la nueva normalidad. Nuestra vida siguió. Pequeñas rutinas, cenas tranquilas, domingos sin tensión. Y algo curioso empezó a pasar. Por primera vez, Daniel hablaba de su infancia con una honestidad distinta. Historias de control, de expectativas imposibles, de amor condicionado. Comprendí que la boda no había sido el inicio del problema. Solo el momento en que se hizo visible. Un año después, recibimos una carta. Su madre pedía hablar. Decía que había reflexionado, que quería reparar. Daniel la leyó en silencio. Luego me miró. No sé si está lista, o si yo lo estoy. La carta sigue guardada en un cajón. Aún no hay respuesta. A veces pienso en ese día. En el momento en que las mesas estaban vacías, y todo parecía desmoronarse. Y me doy cuenta de algo que no entendí entonces. El sabotaje no destruyó nuestra boda. Reveló quién estaba dispuesto a construir, y quién no. Si algo aprendí, es que algunas personas creen que el amor se demuestra poniendo a prueba, empujando, controlando. Pero el amor real no necesita experimentos. Solo necesita presencia. Y límites. Todavía hay días en que me pregunto si alguna vez habrá reconciliación. No tengo una respuesta clara. Pero sí tengo una certeza. A veces, la verdadera unión no ocurre cuando dices sí. Ocurre cuando eliges, una y otra vez, proteger lo que construyes, incluso cuando eso significa dejar algo atrás. Y si algo cambió para siempre después de aquella boda, fue entender que no todas las pérdidas son fracasos. Algunas son el precio de la paz.